Bien, gracias a Dios que nos podemos ver este día en la casa del Señor. Podemos buscar el consejo de su palabra y hallar en ella siempre la dirección de Dios en todos los aspectos de la vida. Les invito a buscar, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los versos 18 a 22. Efesios 2, 18 hasta el final. Hoy concluimos el capítulo 2, si Dios nos permite la vida. La otra semana empezamos el capítulo número 3. Efesios 2, 18 a 22. Quiero leer desde el verso 11 para más o menos tener una perspectiva del contexto. Efesios 2, 18 a 22, me acompañan ustedes leyendo este párrafo nada más, del 18 a 22. Dice así desde el verso 11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca juntos. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Por medio de Cristo, cada uno de quienes hemos llegado a tenerlo en el corazón, no solo somos parte de Él, sino que además, por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, hemos sido integrados a su iglesia con la finalidad de crecer en nuestra fe y también con el objetivo de reflejar a Cristo frente a un mundo necesitado del amor y el perdón de Cristo. El tema de esta reflexión es una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Platicando con alguien en la semana, por alguna razón hacíamos mención del hecho de que la iglesia está conformada de seres humanos, gente que, como dije ahorita, hemos encontrado en Dios la gracia y el perdón, la misericordia y la salvación. Somos salvos gracias a Dios, ¿verdad? Usted y yo tenemos a Cristo en el corazón y eso nos da la garantía de la eternidad con Él. Eso es algo inimaginablemente valioso. Nada se puede comparar con el regalo de Dios, hermanos, que es la salvación. Y le decía que efectivamente la iglesia está conformada de gente salvada, gente perdonada, pero gente que todavía no es perfecta, gente que se equivoca, gente que comete errores, gente que peca, personas en un proceso de cambio. En algunos ese proceso es un poco lento, en otros es más acelerado, pero una realidad en todo creyente. Entonces, cuando vamos
y nos congregamos con una iglesia, lo primero que notamos es precisamente que son personas comunes y corrientes en el sentido humano, ¿verdad? Se visten como yo, se ven como yo, pero en el corazón hay algo distinto. Sin embargo, en nuestra realidad espiritual hay un cambio interno. El corazón no es el mismo. Dios lo cambió por un corazón distinto, pero ese corazón todavía se equivoca, hace cosas, dice cosas, piensa cosas, actúa de tal forma que a veces pone en duda para otros si realmente es lo que dice que es. Y decía que es fácil a veces señalar y tildar a esos cristianos de ser lo que son porque no son como deberían ser. Pero estamos en ese proceso, un proceso que va a evidenciar o debería evidenciar sin duda alguna que hemos conocido a Cristo y que aunque trabajamos, comemos, nos relacionamos con las personas y vivimos la vida en general como el resto de las personas, vivimos una vida distinta también desde el corazón porque hay un cambio interno, ¿verdad? Debe haber una evidencia en lo sucesivo de que nosotros somos hijos de Dios. Cuando esto no se da, podemos preguntarnos, bueno, ¿realmente conocemos a Cristo? Porque un creyente verdadero debe evidenciar quien dice que es. Entonces, es fácil entender al Señor bajo esa perspectiva, cuando Él dice, el árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? El árbol bueno no puede dar malos frutos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Cada árbol se conoce por el fruto que da. Entonces, si nosotros decimos, yo soy cristiano, la gente debe ver el fruto de una vida en relación con Dios, ¿verdad? Si no lo ve, entonces, pues obviamente tiene razón de dudar. Quien nos ve, quien nos conoce, de si realmente nosotros somos lo que decimos que somos. Es muy impactante y muy profundo que en el corazón de Dios estuviera el propósito de unificar en una iglesia a todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. No importa, en ese sentido, dentro de la iglesia, el grupo como tal, la iglesia del Señor, no importa ahora en Cristo nuestra situación social, nuestro trasfondo racial o económico, religioso y tampoco la clase de vida que vivimos cuando no conocíamos al Señor. Aquí venimos siendo personas transformadas en la mayoría de los casos, de diversos trasfondos, pero venidos aquí, eso no importa, porque en Cristo Jesús todos vivimos una vida nueva, absolutamente nueva. Toda persona que cree en Cristo llega a ser parte de la familia de Cristo inmerecidamente. Y es integrada a la iglesia de Cristo para que aprenda de Dios. Y por medio de ese aprendizaje desarrolle una fe fuerte, sólida, cada vez más cimentada en Cristo, en quien ha creído, y así pueda ser capaz un día de ser un eficaz testigo de la salvación eterna y del amor de Dios a un mundo que todavía no conoce a Jesús. Cada vez nos horroriza más este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Cada vez hay nuevas tendencias a cosas absurdas a veces, ¿verdad? Cosas que dan risa, pero así es el mundo. Algunas dan risa, otras pues espantan todavía, a pesar de que parece que nada nos debería espantar, otras nos espantan, porque son situaciones de verdad que van contra la voluntad de Dios. Vamos a ver en Hechos 9, 1 y 2, y luego en el mismo capítulo 9 de Hechos, versos 9 a 22, lo que dice Lucas con respecto a un ejemplo muy clásico que nosotros tenemos en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, y es el caso de Pablo. Pablo no fue esa persona
transformada que leemos en el libro de los Hechos y del cual leemos en las cartas, ¿verdad? Que él escribió 13 cartas del Antiguo Testamento, de 27 libros en el Nuevo Testamento, casi la mitad las escribió Pablo. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a Pablo antes de conocer al Señor. Dice entonces, ahí en Hechos 9, 1 y 2, Saulo, así se llamaba él antes de conocer a Cristo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo, antes de ser creyente, era un hombre lleno de odio, lleno de rencor. En su corazón solo albergaba rechazo hacia el cristianismo. Para él, esos cristianos eran enemigos de su fe, de su cultura, de su religión, de todo lo que él representaba. Así es que se convirtió en el más profundo enemigo de la iglesia cristiana. Lucas escribe que cuando Saulo iba camino a Damasco para cumplir las órdenes de los sumos sacerdotes y los deseos de su propio corazón, arraigados en odio contra el cristianismo, cuando iba camino a Damasco, poco antes de llegar a la ciudad, se encontró con una experiencia que transformó toda su vida. Jesús lo halló, le habló, se dirigió a él, y entonces Saulo cayó a tierra y tuvo un encuentro verdadero con el Dios verdadero. Dice el texto que después de esto Saulo quedó ciego y tuvo que ser metido a la ciudad de Damasco, donde estuvo recluido por unos días en ayuno y oración, mientras esperaba que Dios le podía decir, porque ya Jesús le había dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, estando en Damasco en esa situación, sin ver, en ayuno y oración, buscando qué Dios decía ahora en su vida, llegó un hombre llamado Ananías, que se dirigió a él no como su enemigo, sino como su hermano, y le dice: hermano Saulo, Dios me envió, Jesús me envió, para que ponga mis manos sobre ti y recibas la vista. Y habiendo orado por Saulo, dice el texto ahí en Hechos 9, que recobró la vista, y habiendo comido después de ayunar unos días, actuó de forma distinta. Quiero leerle lo que dice también Hechos 9, versos 20 a 22. Dice entonces, enseguida, después de esto que acabo de describirles, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos, es decir, confundidos, perplejos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo es el claro ejemplo de lo que Dios desea, hermanos, que suceda con todo aquel que cree en Cristo. Que nos integremos a la iglesia, que aprendamos de Dios y que luego de esto seamos testigos eficaces del amor de Cristo ante un mundo al que le urge conocer al Señor. Vemos, hermanos, cómo está la sociedad, y de verdad pesa, duele ver esta sociedad tan metida en tantas cosas horribles. Y al ver esto, yo creo que debería, si no es que sí, debería, hermanos, a quienes tal vez no sentimos eso, impulsarnos a preocuparnos más por esta sociedad y preguntarnos qué hacemos, ¿verdad?, para poder ayudar a algunos a conocer al Señor. Muchos se mueren a diario sin Cristo y sin esperanza. Y entre esas personas que se mueren hay gente cercana tal vez a nosotros. Y debemos hablarles de Dios.
quienes venimos de un mundo sin Cristo, porque no tuvimos la bendición de nacer de familias cristianas, de padres cristianos, y Dios nos sacó de un trasfondo difícil, debemos comprender la posición en la que están quienes no conocen a Cristo aún. Están a un paso de irse a la condenación eterna. Pero Dios nos puso a nosotros, hermanos, para decirles que hay esperanza aún. Mientras respiran y tienen conciencia, mientras pueden entender, deben oír lo que Dios puede decirles a través de nosotros y compartirles el mensaje de salvación, porque quizá quieran oír, quizá quieran entender y quizá quieran abrir su corazón. Quizá. Usted no va a obligar a nadie, pero tenemos el deber y la responsabilidad de hablar de Dios a otros, como un día lo hicieron con nosotros. Ahora nosotros hacerlo con otras personas también. Vamos a estudiar el texto de Efesios 2, 18 a 22 que ya leímos. Dice el verso 18: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ninguna persona puede ser salvo fuera de Cristo. Lo hemos estado viendo en este capítulo 12 en particular. Ninguna persona puede ser salvo si no es por medio de Jesús. Su sacrificio en la cruz es el único medio para el perdón de nuestros pecados y el perdón de los pecados de cualquiera que quiera acercarse a Dios de todo corazón. Juan nos recuerda precisamente en el capítulo 14, verso 6 de su evangelio, y él dice allí: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más caminos. No es que todos los caminos llevan a Dios, no, solo hay uno, y ese camino se llama Jesús. Solo Él es la única forma de encontrarnos con Dios y de encontrar el perdón de nuestros pecados y encontrar la verdadera vida. Hechos 4:12 nos recuerda, reforzando lo que dice Juan 14:6, y dice también: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Si lo hubiera, Dios lo hubiera dicho. Dios no tendría por qué engañarnos ni esconder verdades. Pero la verdad que Dios revela en su palabra es que no hay caminos que lleven a Dios. Solo hay un camino, y ese camino es Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que éstos puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Unos y otros, dice Pablo, refiriéndose específicamente en ese tiempo a judíos y a gentiles. Gentiles eran los que no eran judíos, y hoy unos y otros se refiere a cualquier persona, no importando su condición, su clase social, su trasfondo racial, no importando nada, cualquier persona hoy puede venir al conocimiento de Dios también. El camino no se ha cerrado todavía, y los brazos de Dios, los brazos de Él están abiertos para recibir a cualquiera que quiera venir a Él. Quien sea. Si quiere, puede venir a Cristo. Él está hoy aún dispuesto y ruega por medio de nosotros. Su iglesia ruega por medio de cada hijo de Dios que toda persona pueda proceder, si quiere, al arrepentimiento, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20. Así que somos, dice Pablo, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos. ¿Por qué reconciliados? ¿Que no nos dijeron desde niños dentro de la práctica religiosa común que todos somos hijos de Dios? No. Eso es lo que el diablo le ha hecho creer a la gente en la práctica religiosa vacía de la mayoría de personas. Solo es hijo de Dios de acuerdo a la Escritura aquel que le abre su corazón a Cristo, reconoce su pecado, se arrepiente, pide perdón e invita a Cristo a entrar a su corazón. Solo esa persona es hijo de Dios. Juan 1:12. Estos son reconocidos como hijos de Dios. Por lo tanto, dice el Señor, a través de su iglesia Él ruega. Imagínense la actitud de Dios, la posición de Él como Dios rogando a través de nosotros. Como si Dios rogase, nos ruega a los seres humanos: arrepiéntanse, reconcíliense con Dios. Nadie merece más el cielo que otro.
Dentro de las ideas y conceptos humanos, parece que algunos creen que se merecen más el cielo que otros, por sus buenas obras, por sus bondades, por sus acciones, por la clase de persona que cree que es. Pero bíblicamente nadie se merece más el cielo que nadie, porque el perdón de Dios no se otorga a nadie por premio o por pago o por merecimiento. No, es un regalo inmerecido a todo aquel que crea en Cristo como Salvador personal. Usted y yo hoy somos salvos para toda la eternidad porque Dios es bueno. Porque Dios ha sido bueno. Nuestro pecado solo merecía que fuésemos a la condenación eterna. Nosotros fuimos los que nos decidimos voluntariamente alejar de Dios. Le dimos la espalda a Él y dijimos, no quiero nada con Dios. Pero Dios insistió en buscarnos. Tuvo paciencia para encontrar el momento cada día de llamarnos al arrepentimiento y nos llamó con amor y con misericordia. Hasta que un día quisimos oír la voz de Dios y convencidos por el Espíritu de Dios hablando en nuestro corazón, encontramos de verdad que el amor de Dios es tan grande que esperó tantos días hasta que un día quisiera decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero tener tu amor en mi vida y quiero experimentar que de verdad eres ese Dios que me ama, a pesar de todo. ¿Sí? Nuestro pecado merecía la condenación eterna, pero Dios pasó por alto nuestra maldad en la persona de su Hijo Jesús cuando Él murió en la cruz. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Y así pagó por nuestros pecados muriendo en nuestro lugar. Él murió para que usted y yo no muriéramos eternamente. Él sufrió lo que nos tocaba que sufrir, para que nosotros tengamos o tuviésemos en su momento la oportunidad de conocerlo y tener como resultado y regalo inmerecido la eternidad. Solo fue por medio de Cristo que ahora tenemos, dice Pablo entonces en el verso 18, entrada, los unos y los otros. No hay diferencia de personas con Dios, todos somos pecadores. No hay pecadores peores y pecadores menos malos. Todos somos pecadores delante de Dios. El asesino, el violador, el delincuente, el que hace terribles cosas, como aquel que simplemente dice una mentira, es pecador delante de Dios. El pecado no se mide por la acción del hombre o por las acciones del hombre. El pecado se mide por la naturaleza del hombre, media vez nace de mujer. Y dado que el hombre no puede hacer nada para poder superar, mejorar, cambiar, para poder arreglar esto, Dios, por medio de Cristo, dio la forma, el medio a través de la cruz. Solo es por medio de Cristo que ahora tenemos paz eterna y reconciliación delante de Dios, como dice Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Paz. Bueno, dirá alguno, y paz, pero ¿no acaba de decir usted que vivimos en un mundo con los pies para arriba? Así es. Vivimos en un mundo de tantos conflictos, ¿verdad? De tantos peligros, de tanta inseguridad. Vivimos en un país violento. Vivimos en una ciudad violenta. Como le dije hace unos días, nos angustiamos cuando vemos salir a nuestros hijos. Nos angustiamos cuando vemos salir al esposo, a la esposa, papá, mamá. Y nos quedamos a veces con el Jesús en la boca, ¿verdad? Nos quedamos angustiados porque de pronto la angustia nos invade y a la luz de lo que sabemos que hay allá afuera, nos angustiamos. Pero la confianza en Dios también es fuerte y es grande. Y confiamos que Dios permitirá que regresen en su momento. Él guardará nuestra salida y guardará nuestra entrada para siempre. Y si así no fuera, en nuestro caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El Hijo de Dios le pertenece a Él. Somos de Él. Pablo dice, ya sea que vivamos, que es hermosa la vida, pero Pablo dice, pero ya sea que muramos, ¿de quién somos?
¿verdad? Somos del Señor, le pertenecemos a Él. Así es que, vivos o muertos, somos propiedad del Señor, hermano. Gracias a Dios tenemos esa seguridad. Pero la seguridad no está en el hecho de abrir los ojos todos los días, sino en la seguridad que tenemos en el Señor cuando conscientemente entendemos y nos damos cuenta de nuestra posición con Dios ahora en este mundo. Sí, muchas personas no tienen seguridad eterna, pero nosotros la tenemos. Y gracias a Dios, porque a través de Jesús hemos entrado a esa comunión con Él. Y ahora venidos a la iglesia y conformando parte de la familia del Señor, aquí no hay diferencias de personas. Unos y otros hemos venido y hemos sido recibidos por Él. Por eso Pablo entonces acaba de decir en el verso 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Nadie es más hijo que otro. Hijos iguales. Hijos idénticos. En la misma posición de importancia, de valor, de amor, de prioridad para Dios. Hijos nada más. Verso 19, dice entonces Pablo, así que, es decir, ya que entendemos que todos somos hijos, que nadie es más hijo que otro y que Dios no ama a unos más que a otros. Mire, en lo humano uno puede decir, a veces incluso sin darse cuenta, siendo padre de familia, tal vez no lo dice, pero en la práctica muchas veces sucede que se tiende a amar a un hijo que a otro. Por diversas razones, porque es más obediente, porque es más apegado, porque es más responsable, porque es esto y lo otro, y el otro como no es como este, o los otros como son como este, se les tiende a amar un poquito menos. Bueno, eso sucede entre nosotros los seres humanos, porque cometemos la terrible equivocación de comparar a los hijos y de hacer diferencia entre ellos, y entonces tendemos a amar a unos más que a otros, pero Dios no. Así es que cuando alguien dice, es que yo soy un hijo consentido de Dios, mentira. Mentira. Dios no tiene hijos consentidos. Más que a otros no. Dios nos ama igual. Dios nos ama idénticamente a todos. Así es que, hermanos, sintámonos amados de Dios. Amados de Dios. Dice entonces, verso 19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, dice Pablo entonces, de la familia de Dios. Las palabras que usa Pablo aquí, extranjeros y advenedizos, hacen referencia a quienes no son propios de un lugar, tanto porque vivan como extranjeros propiamente o porque en todo caso vivan como vecinos en algún lugar. Es decir, por ejemplo, nosotros somos vecinos al norte con los estadounidenses. Americanos no, porque todos somos americanos. Nosotros somos del norte de América. Hay quienes son del centro de América, otros son del sur de América, pero todos somos americanos. Así es que los del norte son los estadounidenses, somos vecinos de ellos. Y al sur, pues tenemos a los vecinos de Guatemala, ¿verdad? Entonces Pablo dice, bueno, ya no sois advenedizos. No, solo gente que está allá y sabemos que están ahí. No. Tampoco son extranjeros, dice Pablo. No somos ni extranjeros ni somos advenedizos. No somos gente viviendo entre y no pertenecemos a. Hay quienes hemos llegado a este país por alguna razón y nos hemos quedado. Y seguimos siendo, en mi caso, extranjero acá, ¿verdad? Aún no tengo una residencia. Estamos pensando. Bueno, sí tenemos la residencia, perdón, la nacionalidad. Estamos pensándolo. Algunas circunstancias como que empujan obligadamente a decir, vamos a nacionalizarnos. No, hay que nacionalizarse para evitar ciertas cuestiones. Es mejor, ya que aquí residimos, pues mejor pensar en una naturalización. Pero en mi caso todavía sigo siendo extranjero, ¿verdad? Aquí. Entonces dice Pablo, en Cristo ya no somos ni extranjeros ni vecinos, sino conciudadanos de los santos y además miembros, dice Pablo, de la familia del Señor. La conclusión a la que Pablo llega es que en Cristo, en esa comunión con Él que ahora tenemos gracias a su sacrificio en la cruz, ya no somos lo que fuimos. Ya no somos lo que fuimos. ¿Qué fuimos? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. ¿Se da cuenta lo que éramos?
enemistados con Dios a causa del pecado, y mucha gente ni lo sabe. Su pecado no perdonado, su pecado no limpiado en su corazón, le enemista con Dios. Y si se muere en esa condición, no se va a ir con Dios. Lamentable y tristemente, no se va a ir con Dios. Eso era lo que nosotros en esa posición estábamos, enemistados con Dios, lejos de Dios, no éramos parte del reino de Dios, de la familia del Señor. Pero hemos venido a Él. Al principio de la vida cristiana no hay cambios notables. Cuando una persona llega al conocimiento de Dios y se integra a la familia del Señor, viene con sus malos hábitos, con sus malas costumbres, con su lenguaje obsceno, con su mal carácter y todo lo que ha formado parte de su vida natural por tanto tiempo. Pero en ese inicio de la experiencia con Cristo empieza también un proceso de transformación, cambios, mediante el estudio sincero y responsable de las Escrituras. Hay cambios en la vida de ese creyente que van a evidenciar y a gritar que es una nueva persona, que es alguien que ha conocido al Señor. Y lo hemos vivido, la mayoría de nosotros, casi todos, hemos vivido esa experiencia de que dicen, bueno, es que antes eras así, ahora ya no. La gente tiene que notar, debe notar que Dios realmente ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo una transformación en el corazón. Aquí en el capítulo 4 de Efesios, en los versos 22 a 24, Pablo dice, hablando acerca de esta forma de evidenciar la vida cristiana, dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos, dice, el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Debe haber un cambio. Y digo debe, hermanos, porque es lo que se debe mostrar, lo que se tiene que evidenciar, lo que se tiene que revelar. Si he conocido a Cristo y estoy creciendo en la palabra de Dios y estoy siendo enseñado correcta y sanamente, esa palabra de Dios tiene el poder para quitar, para arrancar, para transformar, para santificar, para perfeccionar. Y eso es lo que sucede con todos nosotros. ¿Cómo era nuestro lenguaje cuando venimos al Señor? ¿Cómo era mi carácter cuando vine al Señor? ¿Cómo eran mis hábitos, mis costumbres cuando vine al Señor? Cuando recién vine era nuevito en esto y era de alguna forma justificable que hablara, me portara, viviera e hiciera como estaba acostumbrado. Pero cuando me expuse a la palabra de Dios y ella vino a llenar mi corazón y me empezó a enseñar su verdad, esa palabra empezó a quitar. Es lo que Pablo acaba de decir aquí en el capítulo 4, versos 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, estén despojándose de eso. Y dice, y en lo que se despojan de eso, renuévense, dice, en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. No nos quedamos desnudos. No, Dios transforma nuestra vida y pone cosas nuevas en vez de las cosas viejas, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van quedando atrás. Todas están siendo hechas nuevas. Cuando venimos al conocimiento de Cristo y nuestro acercamiento a Cristo fue sincero, venimos de forma a formar parte de este reino de Cristo. Pablo dice, somos ciudadanos, ¿verdad? Antes fuimos parte del reino de Satanás, no lo sabíamos, porque éramos esclavos de él y vivíamos perdidamente haciendo la voluntad del diablo sin darnos cuenta, haciendo obras viles, haciendo obras sucias, obras denigrantes acerca de nosotros y de otros que ofendieron a Dios, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos. Como bien Pablo dice en algún texto, en 1 Timoteo 1, 12 y 13, Pablo no se justifica, pero revela, enseña que él vivía como vivía, actuaba como actuaba y hacía lo que hacía porque él no tenía el conocimiento de Dios. Dice ahí en 1 Timoteo 12 y 13, doy gracias a Dios, dice, al que me fortaleció, a Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice
por ignorancia e incredulidad. Entonces, Pablo puede decir, ahí en el capítulo 1 de 1 Timoteo, versos 12 y 13, hermanos, sí, yo lo hice. Yo era blasfemo, maldije a Dios, me burlé de Dios, hice cosas en contra de Dios, pero yo no lo sabía. No sabía que hacer lo que hacía y vivir como vivía era contra Dios. Actué desconociendo que eso ofendía a Dios. Y lo hicimos, muchos de nosotros lo hicimos, yo lo hice. Usé el nombre de Dios para burlarme. Pero yo no sabía que estaba mal. Ofendí a Dios de muchas formas, pero yo no sabía que estaba mal. Entonces, Pablo usa la palabra conciudadanos en este verso 19 porque ahora todos somos ciudadanos de ese reino de Dios. Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo ahora al reino de Él. Y en este reino de Dios vivimos una vida distinta, deberíamos vivir una vida distinta. Somos entonces ciudadanos de este reino de Dios y además también somos miembros, dice Pablo, de la familia de Dios. Como ciudadanos del reino de Cristo todos tenemos una posición de igual valor delante de Dios. Aquí adentro, hermanos, no hay clases sociales. Aquí no. No hay diferencias raciales, no hay diferencias culturales. Aquí no hay nada de eso. Aquí no existen los cristianos de primera y los cristianos de segunda. No. Aquí no valoramos a los hermanos por la ropa que trae, por el trabajo que desempeña, por los títulos que tal vez pueda tener, por la vida que vive, lo que come, lo que sea. No valoramos a nadie ni catalogamos a nadie por ninguna de esas cosas. No, aquí nos medimos todos por la posición que tenemos en Cristo, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, aquí no hay diferencias de ninguna clase. Todos aquí valemos lo mismo delante de Dios. Aquí todos somos igualmente hijos de Dios. Las diferencias a veces en las iglesias las hacen los mismos cristianos que no entienden, que no han entendido, hermanos, que nadie en la iglesia es menos que otro. Nadie. Solo Cristo es la cabeza. Él es el que vale más. Él es la razón de nuestra existencia, de nuestra realidad espiritual. Cristo es la cabeza y es nuestra máxima autoridad. Él nada más. Además, Pablo dice que no solo somos parte del reino de Cristo, sino que además, enfatiza Pablo, miembros de la familia de Dios. El ser parte de una familia es algo mucho más especial y valioso que ser parte o ciudadano de algo en algún lugar. Porque ser miembro de una familia implica intimidad, implica afecto, amor, confianza y lazos fuertes entre nosotros como hermanos y hermanas. Por eso nos llamamos así, hermanos y hermanas. No decimos, mire don Marco Tulio, mire doña. No. Aquí nos llamamos hermanos porque somos hijos igual del mismo Padre. Para ser parte de esta familia no necesitamos títulos universitarios, no necesitamos fama, ni poder, ni ninguna cosa que pudiera ser el llenar requisitos para poder conformar parte de la familia del Señor. No necesitamos nada de esto. Todo lo que se pide es fe y arrepentimiento. Fe en la obra de Cristo y arrepentimiento acerca de nuestra condición delante de Dios. Eso es todo lo que Dios le pide a una persona para integrarse a la familia de Él. Fe y arrepentimiento, como bien dice Pablo en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe y arrepentimiento. Dios no te pide que seas una excelente persona para ver si un día mereces ser salvo. Dios no te pide que hagas obras extraordinarias para ver si se te abren las puertas del cielo de par en par, porque quien no tiene para hacer obras está perdido. No, Dios no es injusto en ese sentido. Dios es justo poniendo la misma oportunidad para todos en la persona de Jesús. Así es que Pablo dice pues que somos miembros no solo del reino de Dios, parte de ese reino, sino miembros ahora de una familia mucho más especial, más íntima, más nuestra, que es la familia de Dios. Así es que, hermanos, cuando venimos al templo,
Porque la iglesia es la que acude al templo a adorar. Cuando venimos al templo a adorar y venimos al templo a cantarle a nuestro Dios, sintámonos parte de esta familia del Señor. Valoremos la bendición que Dios nos da de tener una familia espiritual, una familia local con la cual podemos identificarnos y en la cual podemos sentirnos a gusto y donde Dios nos da la oportunidad para poder crecer, conocerlo mejor y ser creyentes verdaderos de buen testimonio en un mundo que requiere de ejemplos vivos de vidas transformadas. Verso 20, dice Pablo entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya en 1 Corintios 3:11, Pablo dijo estas palabras: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. No es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol. Cristo es el fundamento de la iglesia, el cimiento de su iglesia. No son los apóstoles, no son los profetas. Cristo es el fundamento sobre el cual los apóstoles están establecidos, los líderes están establecidos, los que dirigen la iglesia están establecidos, pero no es el hombre, es Cristo la cabeza, el fundamento y la razón de ser de su iglesia ahora. Lo ha sido siempre y lo será hasta que Él regrese. Pablo no solo indica que Cristo es el fundamento o cimiento de la iglesia, sino que arquitectónicamente también hablando, dice Pablo, es el ángulo, la piedra del ángulo. Es decir, el soporte, lo que sustenta, el sustento de todo lo que la iglesia es, de todo lo que la iglesia puede llegar a ser y a hacer. Él es el sustento, Él es el fundamento de todo, porque Él es quien tiene como sustento, como soporte, como razón de ser todas las cosas, hermanos, que la iglesia lleva a cabo. Así entonces, Cristo es quien sostiene su iglesia y quien a la vez también no solo sostiene la vida de todo creyente verdadero, sino que también es quien alimenta, quien protege, quien enseña, quien capacita y por medio de quien también producimos el fruto que es la evidencia de nuestra vida transformada y de nuestra vida en proceso de santificación. Si algo bueno se produce en nosotros, es Dios quien lo está produciendo. Si hay un proceso de enseñanza en el que toman parte los maestros, si hay un proceso en el que el ser humano participa asumiendo la responsabilidad que Dios da a través de los dones espirituales, y en este caso es la enseñanza por medio de los maestros, pero los maestros no son la razón del crecimiento espiritual, no, la razón del crecimiento espiritual lo es Dios a través de su palabra. Los maestros, el pastor y todo aquel que enseña y predica, solo somos instrumentos de Dios. Solo somos instrumentos de Dios. Por eso Pablo entonces en el verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, es decir, Cristo, el hombre no puede, no debería, porque lo hace, pero no debería adjudicarse la razón del crecimiento espiritual de una iglesia o la razón de la fortaleza de la fe de los creyentes. No, es Dios, hermanos, no es el hombre. Ahora Pablo enseña que Cristo entonces no solo es el fundamento y la razón del sostén y la estabilidad de la iglesia, sino que también es la razón de su crecimiento y su desarrollo. Todo el edificio va creciendo y desarrollándose por su unión vital con Cristo, no con sus líderes, no con el pastor, no con quien le enseña, no. Todo el edificio va creciendo y desarrollándose por su unión vital con Cristo. Cristo es el que llama al arrepentimiento y en quien tenemos una eternidad. Cristo es. Gálatas 1:6 nos recuerda, y Pablo, pues sorprendido ante la actitud de los creyentes Gálatas, les dicen, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por seguir un evangelio diferente. Pablo no se adjudica el llamamiento, no. Pablo fue el instrumento, pero Cristo fue el que a través de Pablo hizo el llamado, y los Gálatas, al escuchar la voz de Dios, vinieron al conocimiento de la verdad. Cuando Pablo
sorprendido de la actitud de los Gálatas, dice estas palabras, es porque se da cuenta de que ellos no se han alejado de Pablo, no, se han alejado de Cristo. Han dejado a Cristo de lado y se han dedicado a oír cosas que no convenían. Así es que Pablo dice, me sorprende, hermanos, que tan pronto ustedes se hayan alejado de aquel que los llamó. ¿Verdad? El que nos llama es Cristo. Entonces, Pablo usa la palabra edificio y claro está, él no estaba pensando en una construcción de ladrillos y cemento, no. Él tiene en mente a la iglesia que siendo un edificio, y lo pongo entre comillas, un edificio formado por piedras vivas, eso es lo que dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2, verso 5, y cuyas piedras vivas aportan su propia contribución para crecer, son por lo tanto, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, un edificio vivo, que está aún en proceso de perfeccionamiento o acabado. Por lo tanto, en ese proceso de santificación también se ve el trabajo de Dios produciendo en la vida de nosotros los creyentes vidas que no son las mismas todos los días y estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Hermanos, por eso es que deberíamos de hacer un esfuerzo en no dejar de crecer en el Señor. ¿Cuándo deja de aprender el creyente, hermanos? Nunca. Pero nos damos el lujo muchas veces de ya no aprender, de ya no someternos a esa enseñanza del Señor. Dejamos de lado eso. Y cuando dejamos de lado eso, nos arriesgamos a que el diablo haga su trabajo. Y el trabajo del diablo es confundir, meter ideas extrañas en la mente de las personas, de los creyentes, alejar de Dios y hacerlos sentir cómodos, aunque la realidad espiritual de ese creyente no sea la que Dios quisiera, sino una distinta a su voluntad, pero están cómodos porque el diablo les ha hecho creer que no necesitan más conocer de Dios. Eso es riesgoso, hermanos. Eso es muy riesgoso. Veamos a los creyentes de Hechos. Estaban constantemente sometidos a la enseñanza bíblica a través de los apóstoles. ¿Por qué? Porque si no es a través de la enseñanza bíblica, hermanos, nuestro crecimiento en el Señor se estanca, nuestra santidad espiritual no se da. Y la comunión y la relación con Cristo, hermanos, se atrofia. Se atrofia. Y entonces retrocedemos, que es más fácil retroceder que avanzar. Es más fácil retroceder que avanzar. Es más fácil ser como éramos que esforzarnos en el poder de Dios para ser como la voluntad de Dios quiere que seamos. Gente sin mancha, ¿verdad? Y santos en todos los aspectos de nuestra vida, de acuerdo a lo que Pedro dice en su segunda carta. Pero hermanos, esas no son al final decisión del pastor ni decisión de Dios. Nosotros decidimos si queremos seguir creciendo en el Señor. Si hemos probado la verdad del Evangelio y esa verdad del Evangelio vemos que ha hecho fruto, producido resultados en nuestra vida, porque no somos lo que fuimos, entonces ¿por qué estancamos ese desarrollo? ¿Por qué dejamos de crecer? ¿Por qué? Entonces Pablo dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, ¿no? Para hacer un templo, fíjese lo que dice, santo en el Señor. Y Pablo no está hablando del edificio, está hablando de la iglesia como un edificio vivo, conformado de piedras vivas, que somos todos nosotros traídos de distintos contextos a conformar la iglesia en el Señor y enriquecer el reino de Cristo a través de vidas transformadas. Pero esas vidas, hermanos, no seguirán siendo transformadas si no estamos sometidos al escrutinio, al poder y la verdad de la enseñanza bíblica, que es la única que puede arrancar, quitar, perfeccionar y santificar, ¿verdad? Entonces debemos hacerlo, debemos hacer un esfuerzo para someternos a ese escrutinio, a ese lavado y perfeccionamiento de la palabra del Señor. Aquí en el capítulo 4, verso 16, dice Pablo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y está hablando Pablo de la iglesia.
Una iglesia que es edificada en la medida en que nosotros, los miembros de la iglesia, los que conformamos la iglesia, nos ayudamos, nos autosometemos, ¿verdad? Nos autoobligamos a hacer lo que otros tal vez en su momento no quieren hacer. Traernos a la verdad de Dios, ¿verdad? Incluirnos al estudio de la palabra de Dios, forzarnos de alguna forma, hermanos, a venir y aprender, porque es la única forma en que Dios puede obrar en una transformación que puede y debe dar fruto digno para la gloria de Dios. Entonces, si no es a través de esto, hermanos, no se puede. Qué complicado lo hacemos nosotros. Qué complicado lo hacemos, hermanos. El deseo de Dios es lo que Pablo dice, que este edificio que es la iglesia del Señor, que es el edificio vivo conformado por usted y por mí, vaya creciendo hasta ser un templo santo para el Señor. Qué difícil lo hacemos. Y lo hacemos difícil de muchas formas. Y podemos mencionar algunas, la pereza, la falta de deseo, esa actitud de minimizar las cosas de Dios. Mire, hoy está frío. Ayer estuvo caluroso el día. Y quiero pensar que algunos no vinieron por, ay, está frío, mejor no salgo. Pero y mañana no va a trabajar porque esté frío. Le ruego a Dios que mañana esté más frío. No hay ningún amén. Dirá usted, ¿para qué? A ver si se va a ir a trabajar. A ver si va a sacar a sus niños a la escuela. Ay, ¿cómo cree, pastor, que no voy a ir a trabajar? Bueno, ¿verdad? Minimizamos las cosas de Dios. Le quitamos el valor a las cosas de Dios. ¿Por qué? Bueno, es porque encontramos excusas y razones, entre comillas, para no hacer lo correcto. Entonces Pablo dice, hermanos, necesitamos crecer hasta ser un edificio santo para el Señor. En eso está usted y estoy yo incluidos. Pero Dios no va a hacer de la iglesia una iglesia santa si nosotros, hermanos, complicamos las cosas. Pablo es insistente en el hecho de que la iglesia debe crecer. La iglesia debe crecer. Así lo tengo en mis notas aquí. Y lo pongo y lo encierro en un círculo en mis notas. La iglesia debe crecer. Y para que la iglesia crezca, cada uno de sus miembros deben querer crecer. Pues Dios desea que usted y yo nos desarrollemos espiritualmente hasta llegar a ser como Cristo es. El objetivo suyo y el mío no debe ser como alguien en la iglesia, aunque el seguir modelos humanos no está del todo mal. 1 Corintios 11:1 Pablo dice, sean imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Pablo se pone él como ejemplo de cristianismo, de fe y de todo. Así es que es lícito si usted dice, bueno, me gusta esto del pastor, del hermano aquel, de la hermana aquella, y lo voy a imitar. Es justo y es bíblico hacerlo. Pero el ejemplo máximo al que usted y yo aspiramos para llegar a ser es como Cristo, hermanos, como Él. Entonces Pablo es insistente en el hecho de que la iglesia debe crecer, y para que esto suceda, cada uno de sus miembros debemos querer crecer, pues Dios desea que usted y yo nos desarrollemos espiritualmente hasta ser como su Hijo Jesús. Dice el verso 22 entonces, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando usted creyó en Cristo, en ese preciso instante el Espíritu Santo vino a morar en usted como la más grande y absoluta garantía de que usted es propiedad de Dios y que además es salvo. Sé que hay quienes enseñan tomando textos de la Biblia y sacándolos de su contexto para que digan lo que creen, y lo que creen quieren decir que la salvación no es segura. No, es que la salvación se pierde. Bueno, hay quienes tienen esa idea tan arraigada que no los podemos hacer cambiar de parecer, aunque les leamos la Biblia y se expliquemos. No, bueno, pero la Biblia dice que usted un día creyó y que usted al creer fue sellado con la persona del Espíritu Santo que no se va de su vida, sino vino a morar en usted. Esa presencia del Espíritu de Dios nos garantiza que somos hijos de Dios,
que somos propiedad de Dios y que somos salvos eternamente. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura enseña. Entonces, cuando usted creyó en Cristo, en ese preciso instante el Espíritu Santo vino a morar en usted como la más grande y absoluta garantía de su salvación. Es su salvación, es lo que le pertenece a usted, no porque usted lo diga, no porque el pastor lo grita desde el púlpito, sino porque la Biblia lo dice y es la palabra de Dios. Si nos morimos hoy, ¿a dónde vamos? Si nos morimos mañana, ¿a dónde vamos? Si nos morimos dentro de 10 años, ¿a dónde nos vamos? Al mismo lugar. Somos de Dios. Vivos o muertos, somos del Señor. Somos del Señor. Eso no va a cambiar. Bendito sea el nombre de Dios. No depende de mí. Es palabra de Dios. Si lo dijera el pastor, tiemble de miedo. Porque el pastor es un perdido pecador también, ¿verdad? Y es un hombre que peca, un hombre que falla, un hombre que dice cosas y puede no cumplirlas. Es un ser humano. Pero lo dice Dios y debemos creerle, porque Dios no miente. Efesios 1, 13 y 14. En él, dice Pablo, entonces, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía, la seguridad, el anticipo aquí de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, el Espíritu de Dios nos da la garantía de la eternidad, de la salvación, del perdón de Dios y de que el papel de hijos de Dios no va a cambiar, bendito Dios, para nunca más. Nunca más. Dios mismo en toda su grandiosidad y esencia vive en usted, hermano. Ese Dios trascendente, ese Dios al cual, como decía Salomón cuando inauguró el templo que él había levantado para el Señor, yo sé que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos, dice él, esta casa que es construido para tu nombre, Señor. Pero ese Dios eterno, hermanos, vive en usted y vive en mí. Vive en nosotros. ¿No le emociona? ¿No le emociona, hermano, que el Dios eterno está en su corazón? Dios mismo en toda su grandiosidad y esencia vive en cada uno de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y ya que el Dios eterno ahora mora en nosotros, cada uno de nosotros deberíamos procurar que esta morada del Espíritu sea lo más digno posible cada día de nuestra existencia terrenal. Deberíamos. Ayer llegamos a la oración, hizo mucho viento y encontramos todo empolvado. Nos pusimos a limpiar las sillas todas. Ya lo habían hecho, pero nos pusimos a limpiarlos y dijimos, mañana venimos más temprano, ¿verdad?, a buena hora, cosa que lamentablemente no pudimos hacer, pero ya habían algunos hermanos aquí limpiando el piso, gracias a Dios, para limpiar la casa de Dios. Porque la casa de Dios es el lugar donde la iglesia se congrega para adorar a Dios, y cuando la iglesia está aquí, su Señor está aquí. Y la casa de Dios debe ser digna para Él cuando está la iglesia congregada. Y debe estar limpia. Y quien viene a limpiar debe esforzarse para que quede lo más limpia posible, porque no vamos a recibir aquí a los hermanos, aunque van a estar aquí. No, estamos aquí y la presencia santa de Dios está aquí. Y debemos, hermanos, esforzarnos en que la casa de Dios esté hermosa. ¿No le parece? Con cuánta más razón esta morada espiritual. ¿No le parece, hermano? Esta morada espiritual. Entonces, los efesios vivían en una ciudad donde el viajero, los turistas, los que iban y pasaban a Éfeso, hacían un esfuerzo por entrar, por llegar a la ciudad. ¿Por qué? Bueno, Éfeso, de acuerdo a Hechos 19, era la ciudad donde estaba un templo que era considerado una de las 7 maravillas del pasado mundial. El templo de la gran diosa Artemisa, la diosa Diana.
¿Se acuerda usted de Hechos 19 cuando Pablo llegó a predicar? Y muchos efesios creyeron en Cristo, abandonaron la idolatría. Y entonces hubo un conflicto no pequeño porque uno de los líderes llamado Demetrio alborotó a los artesanos que construían templecillos en plata y oro y vendían esos templecillos a los viajeros y a la gente y se hacían ricos con esas artesanías. Vieron que su negocio se estaba viniendo al suelo y dijeron entonces en junta administrativa, miren, ese Pablo está convenciendo a todos de que no son dioses los que viven en templos como estos. No, hay que cambiar esto. Y empezaron a alborotar a las personas y se hizo un gran conflicto en la ciudad. Por más de 2 horas gritaron, grande es Diana, la diosa de los efesios. Grande es Diana, la diosa de los efesios. Bueno, la gente entraba a Éfeso e iba y veía el templo fastuoso de Diana o Artemisa. Pero en ese templo, que era hermoso, por eso era considerado una de las 7 maravillas en ese tiempo, era hermoso, por dentro tenía un lugar mucho más hermoso. Era el lugar donde estaba colocada la estatua de esa diosa. El lugar donde había sido colocado había sido acabado de forma tan especial que no podía compararse ese espacio del templo con el resto del templo. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, siguió los planos de su padre David, que le había dejado todo proyectado para que hiciera el templo. Nadie había hecho una construcción como la que Salomón había hecho, dedicado a Dios en este caso. El templo era hermoso. Las columnas y todo lo que él había hecho, tanto afuera como adentro, en el templo, en el área donde la gente podía entrar a adorar a Dios, era precioso, impactante y era además indescriptible. Nadie había hecho algo como Salomón había construido. Pero el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios, hermanos, era tan impactante porque en ese lugar estaba ese objeto que representaba la presencia preciosa, divina, grande de Dios. Nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando el sumo sacerdote salía de ese lugar y describía lo que había allí y cómo era ese espacio del templo dedicado a la presencia de Dios representada por el arca, no se podía describir con palabras por la belleza que representaba el lugar. Pablo dice que nosotros, hermanos, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, usted y yo, indignos pecadores, a quien Dios eligió para venir y hacer su morada. Que nosotros seamos el templo de Dios. Pablo cierra este capítulo 2 recordándonos, hermanos, que así como un templo es valioso no por la grandiosidad del edificio, porque hay templos sencillos como este probablemente, un templo es valioso porque ahí está la presencia de Dios cuando la iglesia se congrega. Esa es la promesa del Señor en Mateo 18:20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién está aquí, hermanos? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? El Dios santo, santo, santo. Ese Dios está aquí. Y porque Dios está aquí, nuestra actitud debe ser reverente. Nuestra forma de entrar a esta casa de Dios debe ser respetuosa. Eso no significa que no nos saludemos. Eso no significa que no confraternicemos, ¿verdad? Porque tenemos algunos 8 días de no vernos. Algunos nos vimos el sábado, otros nos vemos en la semana, por alguna razón. Otros no nos vemos 8 días atrás. Y si no vino usted la semana pasada, tenía 15 días de no ver a la iglesia del Señor, pues ¿qué hay que hacer? Saludarnos, ¿verdad? Darnos un abrazo, alegrarnos por vernos aquí en la casa de Dios. Y cuando tenemos gente que nos visita, claro que nos alegra porque va a escuchar, va a oír.
y se va a llevar el consejo de Dios en su corazón. Nos alegra estar aquí, pero no estamos aquí, hermanos, para celebrarnos nosotros. Estamos aquí para celebrar al Dios eterno. Estamos aquí para alabar a ese Dios maravilloso. Por eso es que somos capaces de dejar cualquier cosa. Sí hay cosas importantes en la vida, pero no más que estar aquí. No más. No más. Debería ser así. Pero como dije hace un rato, todo lo complicamos. Lo hacemos tan difícil por nuestras formas de pensar y nuestras equivocadas decisiones. Entonces, Dios no mora en este templo, hermanos. No, cuando la iglesia se va, Dios no se queda encerrado aquí. No. Él mora en cada uno de ustedes y de mí. Y ahora es nuestro deber que esta morada de Dios sea lo más digna para Él. Lo más digna posible para Él. Ese es nuestro deber. Honrarlo a Él en nosotros. Dignificarlo a Él en nosotros. Nosotros somos la morada de Dios, el hogar de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3:16 nos lo recuerda. ¿No sabéis, dice Pablo, que sois templo de Dios? ¿No saben ustedes que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Pablo pregunta, porque los corintios vivían vidas complicadas. Iban al templo, adoraban, pero salían y vivían vidas como se les antojaba. Y Pablo dice, bueno, eso lo hacían antes cuando no conocían al Señor. Lo hacían cuando no tenían la convicción de ese Dios verdadero. Vivían como se les antojaba y hacían de su cuerpo lo que les daba la gana. Pero hoy no, dice Pablo. Hoy ustedes deben entender que el santo Dios, el Dios perfecto, precioso, maravilloso, mora en ustedes. Nosotros estuvimos muertos por dentro, hermanos. Sí, y usted y yo lo sabemos. Estuvimos muertos por dentro porque no teníamos comunión con Dios. El no conocer a Dios significa estar muertos, sin comunión, sin relación con Él, porque no somos hijos de Dios, sin vida espiritual, sin comunión ni relación con Cristo, tratando de llenar de forma equivocada y absurda nuestro corazón vacío. Lo intentamos llenar con toda clase de placeres y vivíamos sin reglas, sin límites, sin temor ni respeto a nada ni a nadie. Hicimos con nuestra vida y nuestro cuerpo toda clase de irracionalidades. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del diablo, pero no lo sabíamos, como bien dijo Pablo en 1 Timoteo 1. Yo ignoraba estas cosas, pero venido al conocimiento de Dios, con la ayuda de Dios, corrijo esa actitud, corrijo esa forma de vida y se va perfeccionando un hombre, una mujer transformados por la sangre de Jesús. Pablo dice finalmente en 1 Corintios 6, 9 al 11, estas palabras que quiero leerle literalmente. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los que practican esto y muchas cosas más, dice él, no heredarán el reino, ellos están muertos por dentro, no tienen comunión con Dios. Pueden reírse, pueden trabajar, pueden titularse, pueden hacer muchas cosas, tener éxito, ser famosos por fuera, pero por dentro están muertos. No tienen comunión con Dios. Esto dice, no heredarán el reino de Dios. Y esto, dice Pablo, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso fuimos sin Dios, hermanos. Perdidos, ¿verdad? Sin esperanza, sin el amor de Dios y el perdón de Dios en nuestras vidas. Eso fuimos. Pero ya no. Ya no. Bendito Dios. Somos nuevas criaturas, nuevas personas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo también si no lo conoces. Una nueva persona, alguien que pueda vivir no mandando en su propia vida, no gobernando su propia vida, no dictando para sí lo que es bueno o es malo en su propia perspectiva, aunque ese es equivocado, porque sin Dios nadie puede hacer lo bueno. Pero Dios te da la oportunidad de conocerlo si quieres hacerlo.
Nosotros fuimos esa clase de personas. No conocíamos al Señor. Dios nos sacó de una vida miserable. Y como Pablo listó aquí, ahorita en 1 Corintios 6, Dios nos sacó de esa forma de vida. Y la pregunta es, bueno, ¿nos llena Dios, hermanos? ¿Nos llena Dios? ¿Nos satisface Dios? Porque si Dios no nos llena y no nos satisface, razón habrá para buscar fuera de Dios lo que sí lo haga, ¿verdad? Razón habrá. ¿O habrá aquí quien quisiera regresar al pasado vil y sucio de donde fuimos rescatados? ¿Habrá quien querría regresar? Yo espero que en su corazón usted diga, claro que no, pastor. Claro que no. Termino con las palabras de Pablo en Romanos 8:1. Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir una vida digna para Dios, pero que nos ayude también a vivir una vida que sea de buen testimonio para quien no conoce al Señor todavía. Como dice un himno antiguo, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Que Dios nos ayude a ser un reflejo de su luz bendita, ¿verdad? Y que podamos iluminar a otros con estas formas frescas y nuevas de vivir en Cristo. Padre amado, gracias por revelarnos estas cosas, mostrárnoslas, Señor. Ojalá nuestro corazón esté receptivo para oír, retener y que nos mueva, Señor, a corregir, a cambiar, a tomar nuevas actitudes, a tomar decisiones, Señor, en las que podamos valientemente, responsablemente perseverar. Gracias por la verdad de tu palabra, Señor, que siempre llega a nuestra vida con frescura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.